Bien, entonces, ¿cuál es la mejor solución después de darse cuenta que no va a servir, digamos, estas soluciones que hemos dado, las primeras que hemos planteado? Una vez nosotros identificamos que no va a servir eso, planteamos otras dos opciones que son las plateas, ¿ya? Y el sistema de pilotaje, ¿ok? Lo que se hace normalmente cuando se solapan tus fundaciones y salen bastante grandes algunas, es descartar de una vez todas esas soluciones que has planteado y si tenés longitudes bastante largas, plantear de una vez pilotes, ¿bien? Plantear pilotes acá en cada una de las columnas, en toditas, ¿no? Pero nosotros decíamos que por ser un ejercicio académico y de forma de practicar todo lo que hemos visto, vamos a dejar la puerta de aquí de zapata combinada, la de zapata aislada y la de doble medianera de acá. Y solamente en estas de acá íbamos a plantear hacer pilotes, ¿bien? Ok, así que en eso quedamos para esas dos columnas, la C3 y la C4. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se predimensionaban los pilotes? Aquí tengo el formulario. Ya. Aquí dejé una hoja de un método simplificado para calcular la capacidad de carga de cada piloto. ¿Okay? Este método simplificado está basado en que ustedes ya tienen de dato la tensión admisible y solamente tienen ese dato. ¿Ya? El cálculo de capacidad de carga de un piloto es más complejo que esto. Bien, esto es un método simplificado. Tengo que aclarar eso porque después si meto esto en fundaciones me matan, ¿no? Pero esto es un método simplificado en base a los datos que nos ha dado el ingeniero. ¿Ok? Tensión admisible. ¿Dónde está ese valor? Acá. Aquí está la tensión admisible del suelo. ¿Bien? El dato del ejercicio. Y de ese dato nos vamos a apoyar. No tenemos nada más del estrato de suelo. Solo de ese dato nos vamos a apoyar para plantear nuestras dimensiones para el pilotaje. ¿Ok? A ver, vamos acá. Bien, ¿de qué consiste este método simplificado? Voy a mejorar el otro documento. Ahí está. Este no se lo subí todavía. Voy a añadirle cómo va la disposición de armadura general en un pilote y se lo voy a subir, ¿ya? Para que lo tengan como formulario. Bien. Ok, lo que tenemos que recordar o saber, si es que no nos han explicado, es cómo funciona un pilote, ¿ya? Un pilote funciona con dos tipos de fuerza, ¿ok? O resistencia, digamos, a las solicitaciones a las que nosotros sometamos, ¿bien? Uno es la resistencia por fuste y el otro es la capacidad por punta, ¿ya? Capacidad por fuste y capacidad por punta. La capacidad por fuste toma en cuenta todo el perímetro del pilote, ¿ok? Todo el perímetro del pilote que está en contacto con el suelo. De ahí es importante el dato de un SPT, ¿no? De todos los estratos del suelo, para tener la resistencia de cada estrato del suelo, ¿no? Cuánto nos va a resistir realmente. Aquí ese dato nosotros no lo tenemos, por eso adoptamos un método simplificado, que va a estar en función de solo esta tensión admisible del suelo. Estamos asumiendo nosotros, en otras palabras, que todo el estrato del suelo que está debajo va a tener la misma tensión admisible, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo, cosa que en la vida real no es así, ¿ya? Bien, pero eso es la capacidad por fuste, de fricción de todo el perímetro del pilote, ¿ok? Básicamente hay un área de contacto de todo el pilote, ¿no? Con el terreno y se determina con esta formulita de acá. Perímetro de una circunferencia por la longitud total del pilote, ¿ok? La longitud total del pilote. Bien, esa es el área en contacto del pilote con el terreno. Luego tenemos la capacidad por punta, aquí está. La capacidad por punta solo considera la sección transversal del pilote, bien, que normalmente los pilotes son circulares, ¿ok? La sección transversal circular, aquí está el área, bien. Cada una de esas áreas en contacto con el suelo nos va a dar una resistencia, lo que puede soportar, bien. El área efectiva va a ser la sumatoria de ambas áreas, bien. Aquí también debo aclarar que normalmente cuando uno diseña pilotes, y en especial en este tipo de terreno donde nosotros vivimos, más es la capacidad por fuste que la capacidad por punta. ¿Bien? La capacidad por punta solo considera la tensión admisible del suelo en donde está en contacto, donde está sentado, ¿ya? Y la capacidad por fuste considera todo el estrato del terreno que está en contacto con ella. Es por eso que normalmente esta sale mayor a la capacidad por punta, por el estrato de terreno que nosotros tenemos, ¿no? Que no es rocoso, es arenoso y limoso. ¿Bien? En fin, el área efectiva total va a ser la suma de ambas áreas. ¿Bien? La capacidad de cada pilote o la carga admisible que puede soportar cada pilote lo vamos a determinar mediante esta formulita. ¿En qué está en función? En función de la tensión admisible y el área efectiva. ¿Ok? Y esa nos va a dar la capacidad de cada uno de estos pilotes, tanto por fuste como por punta. ¿Bien?
Ahora, el número de pilotes no va a ser más que simplemente el esfuerzo normal que nosotros determinamos que le llega a nuestra columna, que va a estar situada acá, nuestra columnita. El esfuerzo normal que le llega a esa columna dividido entre la capacidad de cada piloto. Bien, eso nos va a dar el número de pilotos. ¿Ok? Ahora, hablando de dimensiones, las dimensiones mínimas del cabezal que va a sostener al pilote son estas las de acá. ¿Ok? ¿Qué dimensiones mínimas tenemos? De altura, nos regula la altura. Esto por si acaso está en el Jiménez Montoya, ¿ya? Todos estos dibujitos de acá están en el Jiménez Montoya. Es básicamente la norma española lo que nosotros sacamos. He investigado si la norma americana sacó sus propias dimensiones y solo me establece una. Esa es la de acá, este criterio. Después la demás me deja mi criterio. Así que nosotros vamos a utilizar el predimensionamiento de la norma española por nada más. ¿Ya? Bien, el predimensionamiento de la norma española me establece estos valores. Bien, el vuelo, que este vuelo es básicamente desde la cara exterior de la columna hasta el eje longitudinal de la zapata, perdón, del pilote, ¿bien? Del pilote más alejado. ¿Ok? Luego, este vuelo va a ser de la pared externa del cabezal y la pared externa del pilote. ¿Bien? Este empotramiento del pilote dentro del cabezal tiene que estar dentro de este rango, entre 10 centímetros y 15 centímetros, ¿ya? No tiene una simbología, no tiene ningún nombre, Z o E, ni nada de eso, simplemente nos lo pone ahí como un rango, ¿bien? Luego, la altura del cabezal tiene que ser uno de estos dos valores, como mínimo tiene que ser 40 centímetros, o si no, 1.5 del diámetro. Normalmente el que sale mayor es este, el 1.5 del diámetro, ¿bien? El diámetro del pilote y la longitud de separación entre eje y eje del pilote. Bien, ese valor de longitud de separación tiene que ser uno de estos dos valores. 2 o 3 veces el diámetro o 75 centímetros. Normalmente el que sale mayor es este. Aquí tengo dos valores, ¿no? Básicamente 2 veces el diámetro o 3 veces el diámetro. ¿Qué les recomiendo adoptar? Un intermedio, 2.5, ya así como predimensionamiento inicial. Bien, y eso adoptamos como separación entre eje y eje de nuestro piloto. ¿Ok? Bien, ¿qué más acá? Nada más. Luego, vista en planta nuestro cabezal con los pilotes se ve de esta manera, o se puede ver de estas dos maneras, ¿no? Esto es un ejemplo cuando tenemos dos pilotes. ¿Bien? Vista en planta vamos a poner la dimensión en A, la dimensión en B, que no la coloqué acá, me falta colocarla, la dimensión en B está acá. Esa es la dimensión en B. ¿Ya? Está en función de las dimensiones que tenemos aquí en la columna. ¿Okay? Como mínimo, en planta, bueno, primero que el pilote tiene que estar centrado al eje de la columna. Procuremos que esté centrado siempre. Ahí. ¿Ya? Y como mínimo, donde coloquemos nuestro pilote, tiene que haber una separación de BP hasta el borde del cabezal. Desde el borde del pilote hasta el borde del cabezal. ¿Bien? Esta separación de aquí. Como mínimo tiene que haber esa separación en todo el perímetro del pilote, de cada uno de los pilotes. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros utilizamos para sacar sus dimensiones en planta. ¿Ya? Aquí se repite la misma longitud L de acá. ¿Bien? Y prácticamente nada más. Esto es para cabezales centrados, ¿ya? Cuando tenemos pilotes o columnas centradas. Ahora, cuando las tenemos en medianera, la cosa cambia, ¿no? Ya tenemos un límite acá, ¿bien? Que nos impide pasar básicamente al terreno del vecino, ¿bien? Además, vamos a tener una limitante constructiva que son los equipos que se utilizan para perforar, ¿no? Los pilotes. No, por más que yo lo dibuje mi piloto acá, no va a llegar pues la máquina ahí. Ya tengo aquí a mi vecino, ¿no? Que muy probablemente ya tiene su construcción ahí. Así que, como mínimo, la norma española nos establece que deberíamos tener una distancia desde la línea medianera hasta el borde del pilote del diámetro. ¿Ok? ¿De qué diámetro? Del diámetro del pilote. Como mínimo, ¿bien? En lo posible que sea más, digamos, ¿no? Pero esa es la dimensión mínima. ¿Ok? Bien. Después, todo lo demás, comparado con con la columna centrada, es básicamente lo mismo. Esto es lo único que cambia, digamos, ¿no? Cuando tenemos en medianera. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos pilotes en medianera, sí o sí se hace necesario que lo arriotremos a otro pilote o a otro cabezal que sea centrado. ¿Bien? Así que aquí vamos a tener que colocar sí o sí una viga de arriotre, ¿ya? O un tensor. ¿Bien? Ok. Como introducción está bien eso. Ahorita vamos a ver la armadura, cómo se construye.
Vamos a nuestro ejercicio. Bien. Nos quedamos aquí en la parte de predimensionamiento. ¿Cómo se predimensionan pilotes? Tenemos este caso, ¿no? Sistema de pilotaje para la columna 3 y la columna 4, ¿no? Adoptamos unas dimensiones de pilote, ¿ya? Primero adoptamos un diámetro y luego adoptamos una longitud de pilote. Bien. El diámetro del pilote normalmente está entre 40 y 60 centímetros, lo más común, digamos, ¿no? Para casos extraordinarios, edificios altos y todas esas cosas, puede sobrepasar los 1 metro, bien, tranquilamente. Luego otro valor que fluctúa bastante es la longitud. La longitud mayormente, la longitud del pilote, desde donde termina el cabezal hasta el estrato de terreno resistente, básicamente va a depender solamente de eso, del estrato resistente, del estrato más resistente que tú tengas. Hay pilotes que tienen 30 metros de longitud, ¿bien? Y funcionan normalmente, ¿no? Lo que se prioriza para establecer la longitud es básicamente dónde está el estrato más resistente. De ahí ya se establece. Porque si ustedes recuerdan lo que dijimos en la teoría, hay una resistencia por punta del pilote, ¿no? Y para que esa resistencia por punta sea mayor, tengo que buscar el estrato más resistente, ¿no? Así que eso es el objetivo, digamos, ¿no? Para establecer la longitud. Aquí, en nuestro ejemplo simplificado, donde la tensión admisible estamos asumiendo que es la misma en todo el terreno, básicamente la longitud lo vamos a determinar en función de cuántos pilotes nos va a terminar cumpliendo este requerimiento de fuerza, ¿no? Nada más. En eso es lo que nos vamos a basar nosotros. Bien. Ahora, una vez ustedes establecen el diámetro del pilote y la longitud, sacan las áreas, ¿no? La área que va a trabajar por fuste, para sacar la capacidad por fuste, ahí está. Y la área que va a trabajar por punta, ambas áreas. La suma de ambas va a ser el área efectiva. El área que va a estar trabajando tanto por fuste como por punta. Bien. Esa es nuestra área efectiva. Teniendo el área efectiva, sacamos la capacidad admisible del pilote, ¿no? Que está en función de la tensión admisible y el área efectiva. Ahí está. Esto es lo que nosotros sacamos para estas dimensiones de pilote como resistencia de cada uno de los pilotes que vaya a poner. Bien. Así que en base a esta resistencia, yo determino cuánto voy a requerir para este esfuerzo y para este otro esfuerzo. Bien. Lo hicimos acá. Sacamos primero, ¿no? Los valores de carga muerta en servicio y carga viva en servicio. Bien, para sacarle el factor de mayoración. Bien, de cada una de las columnas lo sacamos el factor de mayoración. ¿Y para qué sacamos ese factor de mayoración? Para mayorar esta normal de aquí. Bien, porque tenemos que trabajar en específico para este método de pilotaje, tenemos que trabajar con la normal mayorada. ¿Ok? Una vez tenemos la normal mayorada, le dividimos la capacidad de cada uno de los pilotes y nos va a dar aproximadamente cuántos pilotes requiere. ¿Ya? Yo no puedo poner 1.57 de pilotes, tengo que poner algo redondeado, ¿no? Al redondeado en el inmediato superior. En este caso, 2 pilotes. Para la columna 4 como para la columna 3, me salieron 2 pilotes. Belleza. ¿Ok? Es el caso más sencillo de análisis. Bien. Una vez ya tengo el número de pilotes, me propongo las dimensiones en perfil y las dimensiones en planta. ¿Ok? Las dimensiones en perfil, básicamente todo lo podemos sacar en base a las formulitas que le mostré. En base a estas formulitas acá. Básicamente todo lo podemos adoptar. Bien. Lo único que yo adopté aquí un valor entre 10 y 15, 12, ¿no? Podría adoptar 12.5 o hasta 15, ¿no? Pero decidí adoptar 12. Después lo demás está en función de las dimensiones que ya tienen de edad. Bien. De diámetro especialmente. Esto va a ser para la columna C4 y esto va a ser para la columna 3. ¿Ok? Bien. Ahora, en dimensiones en planta, la columna C4 es centrada, ¿no? No está en línea medianera. Así que con sus dimensiones no vamos a tener mucho problema. El eje de la columna coincide con el eje de los pilotes. ¿Bien? Así que solamente desde el borde del pilote hay que salir una distancia BP, ¿no? Esa distancia BP, que también se calcula. ¿Bien? En ambas direcciones, en esta dirección y en esta dirección también tenemos que salir esa distancia BP. Como mínimo. ¿Podemos salir más? Sí. Pero como mínimo tiene que ser esta distancia BP. ¿Ok? Luego, en el caso de la medianera, lo que dijimos, ¿no? Todo es básicamente lo mismo. Salimos una distancia BP, pero en este lado donde está la medianera, no podemos salir esa distancia BP, tenemos que salir un poco más. Como mínimo, nos dice, tenemos que salir el valor del diámetro. ¿Ok? Luego las demás dimensiones ya salen operando, ¿no? Ok. ¿Qué más acá? Nada más.
Luego, por último, hay que verificar si el cabezal que estamos colocando va a ser rígido o no. Y esto ya nos establece la norma ACI, esta comprobación para saber si nuestro cabezal es rígido o no. ¿Ya? Dice, el vuelo tiene que ser menor o igual a 2 veces la altura. ¿Ya? ¿Cuáles son esos valores? El vuelo es este, ese es el vuelo. El vuelo se saca con esta formulita de acá, por si acaso. Esta formulita de acá. La separación L menos esta separación dividido entre 2. ¿Ok? Bien. Desde. Sí, B. Aquí me olvidé de modificarlo, tiene que ser B igual. Este de aquí es B. Ya. Luego, en el caso del pilote con en la medianera, la altura adoptamos con otra formulita, ¿no? Tiene que ser un poco mayor la altura en la columna que está con la medianera, porque no puede ser muy chiquitita, no es la que va a estar más sometida a fuerza. ¿Ok? Así que lo adoptamos la altura en base a esta formulita de acá y el valor que nos salga lo redondeamos a múltiplo de 5. Y eso adoptamos como altura de cabezal en la medianera. ¿Ok? Eso es lo único que cambia. ¿Sí? A diferencia del centrado y la medianera. Y la comprobación del cabezal rígido es la misma, ¿no? Comparamos el vuelo con 2 veces la altura. Este vuelo con 2 veces la altura. ¿Bien? Si cumple eso, entonces el cabezal es considerado rígido. ¿Ok? Bien. Después de hecho ese predimensionamiento nos queda esto. ¿Sí? Nos queda esto. Zapata combinada, aislada. Aquí el sistema de pilotajes unido por una viga de ardiostre. ¿Ya? Y dos medianeras, ¿no? Unidos por una viga de equilibrio. ¿Ok? Ahorita nos vamos a centrar. Bueno, ya vimos esto. Todavía no les subí el video, ¿verdad? Pero tienen en el documento de la clase tienen este diseño. Que hoy ya vamos a ver esto. Estos dos ya lo vimos en clase, ¿no? Ya sabemos cómo se hace. Bien, empecemos a ver el pilotaje. Antes de entrar al diseño en sí, voy a dibujar acá, en una hoja aparte, la armadura que requiere. ¿Ya? Voy a añadir esto. Voy a agarrar este pilote centrado. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Y aquí me faltaría. Aquí me faltaría un esquema más. Tengo la vista en planta, tengo la vista de este lado, me falta la vista en esta dirección. Vamos a meter aquí esa vista. Este es del pilote centrado, ¿ya? La columna le llega por acá arriba y el pilote sale por acá abajo. Voy a hacer más delgada la columna para que se vea la diferencia. Bien, esto está en medida de un poquito. Y en este lado salimos una distancia BP de la cara externa del pilote. Y aquí igual, ¿no? De la cara externa del pilote, una distancia BP. Esta sería la dimensión en A sub 0. Esto es A, esto es B. Esta de acá sería el B sub 0. Aquí sería bueno que les ponga la dimensión en planta, ¿no? Vamos a poner acá la dimensión en planta de esta cara, que sería la B. Y de esta otra cara, que sería A. Bien. ¿Qué más? Acá nos falta B.
Tiene el documento de los apuntes del ingeniero Romero, ¿no? ¿No? Y ahí se lo facilito. Ahí está el diseño de pilotes también. Y de ahí pueden sacar un formulario que también les va a ser útil. Vamos a ir hasta esa página, ¿sí? Ya nos pasamos. Ya todo está en la introducción del pilote de ingeniero Romero. Vamos a lo importante. Hay un momento que procese. Ya. Vamos a lo importante. Ok. Hay dos métodos para calcular la armadura en un pilote, ¿ya? Sobre todo en el cabezal. En el pilote en sí, la armadura es sencillo de calcular. En el pilote en sí, ¿ya? El problema es el cabezal. Ahí es donde tenemos inconvenientes. Y hay dos formas de calcular, ¿ok? La primera forma es esta. Cabezales de pilote equidistantes alrededor de una columna, ¿ya? ¿Qué quiere decir equidistantes? Que ambos pilotes, el eje central de ambos pilotes esté a la misma distancia de las columnas, ¿ya? Eso significa equidistante. Ahora, ese tipo de pilote se lo resuelve mediante este método, que es el método de tirante, ¿ya? Luego, tenemos otro método para otro caso, ¿no? Cabezales de pilotes no equidistantes alrededor de una columna. Ya eso es cuando varía la longitud. ¿A qué longitud me estoy refiriendo? Esta distancia, desde el eje de la columna, bueno, me voy a acercar un poco más. Desde el eje de la columna hasta este eje de pilote hay una distancia, que es la misma para estos otros tres casos aquí. Pero ya no es la misma para este caso. Eso decimos que no es equidistante, ¿no? La distancia de estos cuatro pilotes, si bien es la misma, la de estos otros dos ya no es. ¿Bien? A eso nos referimos cuando no son equidistantes. ¿Y se utiliza qué método? Se utiliza el método de flexión, con el que nosotros estábamos diseñando zapatas. ¿Ya? Ese método se utiliza acá, en este caso. Pero en el caso donde son equidistantes, donde por ejemplo tenemos la columna aquí en el centro y están a la misma distancia los tres pilotes, podemos utilizar el método de tirante. Lo mismo en este caso, están a la misma distancia. Bien, eso es equidistante. Ahora, esta tablita de acá les va a ser útil para sacar su predimensionamiento y las tensiones admisibles de la armadura, que requieren de la armadura. ¿Ok? Así que esto lo pueden poner como formulario. ¿Bien? En el caso de que les ponga un pilote más complicado, ¿no? O mejor dicho, si la propuesta que ustedes ponen de un pilote de más de dos pilotes, ¿no? De opciones de 3, de 4, de 5 hasta de 6. ¿Bien? Nosotros vamos a ver solamente el de 2. No sé si nos va a dar tiempo para ver otro caso, ¿no? A menos que mueva el examen de ingeniero. ¿Bien? Ahora, fíjense acá. Estas formulitas de predimensionamiento que tenemos acá son similares a las, bueno, son las mismas a las que yo les planteé. Y como les mencioné, esto viene de la norma europea, ¿no? Esta comprobación sirve para cabezales, es de la norma 6. Bien, este es el método de tirantes de la norma CI para el caso donde le llegan solamente dos pilotes, ¿ya? Esta línea segmentada simula los esfuerzos de compresión y esta línea continua acá simula los esfuerzos de tracción, ¿ok? Lo que nosotros vamos a determinar es esta, ¿ya? La armadura principal para soportar estos esfuerzos de tracción, ¿ya? En base a la carga que le llega y el número de pilotes que nosotros tengamos, ¿ya? Fíjense algo interesante del método de tirantes, es que básicamente tenemos dos alturas útiles. Podemos decir la altura útil adoptada y la altura útil efectiva, ¿ya? Son dos alturas útiles. Nosotros trabajamos con esta altura efectiva en el método de tirantes, ¿ya? Para determinar la tensión de tracción que se genera ahí. Bien, la formulita para determinar esa tensión y de YAPA, la armadura principal, es esta, ¿ya? La vamos a ver en el ejercicio de una forma más simplificada. Pero fíjense algo interesante que quiero que tomen en cuenta. La tensión de fluencia del acero no la vamos a trabajar a su máxima capacidad,
la vamos a trabajar disminuida, ¿bien? Tiene que ser menor o igual a 4.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O lo que se traduce en lo que estamos utilizando nosotros, 4.000 kilopoldios sobre centímetros cuadrados. ¿Bien? Ya si ustedes quieren llevarlo a megapascales es 400 megapascales. Bien. Esa es la resistencia máxima que puede tener el acero cuando estamos diseñando cabezales. ¿Ok? Ojo con eso. La ND básicamente es la normal que le llega a cada piloto. ¿Bien? La armadura secundaria, esto nosotros lo vamos a armar de otra manera, más en base a la norma española. Y esta armadura de acá, que es el confinamiento básicamente, son como unos estribos, solo que estos de aquí se ponen en esta disposición, ¿ya? Y estos otros acá se ponen en esta disposición de aquí, horizontal. ¿Bien? Y esos van a confinar nuestra armadura principal y nuestra armadura secundaria. ¿Ok? Para terminar confinando ambos. Bien. ¿Bien? Ajá. Exactamente, para que esté bien amarrado todo. Bien. Luego, la armadura del pilote, aprovechando esta imagen, va a verse así, de esta manera. Nosotros hormigonamos hasta acá el pilote y dejamos estos pelitos afuera. ¿Bien? Y ya aquí tenemos el caso para tres pilotes, el mismo método de tirantes. Aquí ya tiene la formulita para determinar la tensión de tracción. Y para el caso de 4 pilotes. Bien. Básicamente similar a lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Nosotros vamos a obtener este dibujo está bien. La armadura principal que se coloca, fíjense, ahí en la cabeza del piloto. ¿Ya? Esa armadura principal es lo que vamos a obtener nosotros. ¿Bien? A esa armadura principal le vamos a poner una secundaria que va a estar arriba. Arriba, ¿bien? Aquí arriba, esa secundaria. Y luego le vamos a poner unos estribos para confinar en esta dirección y otros estribos en esta dirección que van a simular una armadura de piel, más o menos, también para confinar. Y todo eso básicamente es la armadura de un piloto, de un cabezal, ¿ya? Tenemos armadura principal, armadura de percha, podemos decir. Uy, rapidito se fue la batería. Lo malo es que no tengo un cargador de la máquina. Vamos a parar la grabación, ¿no? El Lenovo. Yo tengo el cargador. A ver. Yo creo que tiene el Bluetooth igual paso de la. Porque yo traje de HP balanceado. Nada, tengo tampoco le hace. No le Más o menos. Ninguno tiene cargador de Lenovo, ¿no? De casualidad. Vamos a tener que hacerlo a mano, ¿no? Hasta donde dé, después hacemos a mano. Ya. Ya vimos la armadura que va a llevar. Ahora determinemos esa armadura. No es muy complicado. Bien. En este caso aquí tenemos el pilotaje que va a estar en la columna medianera. Ya es el caso más complicado de determinar su armadura. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, acá. Ese conductor. ¿Es del ladito, señor? ¿Ah? ¿Es de la entrada del ladito? Creo que sí.
¿Tiene su computadora aquí, pero? Sí. Que es HP, ¿no? Ya. No creo que no va a dar. A ver, préstame su computadora un ratito. O si no, si alguien le puede llamar al del CCT para que le active el Bluetooth de esto. Ah, no, este es antiguo, no tiene. Porque voy a transmitir en el Zoom ahí, lo voy a compartir acá. Tiene, pero para enchufe. Sí, sí.